Bendiciones. Bueno, hoy voy a contar un poco de mi historia, más o menos resumiendo, de cómo llegué a los pies de Cristo. Llegué destrozada, con un matrimonio quebrado, con una relación que ya vine destruida también, con una familia donde me crié al maltrato físico, verbal. Sufría rechazo, abandono, soledad. Mi carácter se fue forjando a medida que fui creciendo, a medida que fui pasando circunstancias. Mi mamá, ella era cristiana. Ella se hizo cristiana en el año 1992, creo. En el 92 ella conoció a Cristo cuando estuvo pasando por un momento de locura. Ella llegaba a la tarde y le agarraba crisis de nervios, se olvidaba de las cosas, nos pegaba a nosotros porque decía que nosotros perdíamos las cosas o le tocábamos, pero todos los días era lo mismo. Iba a los curanderos buscando una solución, viajamos a Corrientes para que algún curandero la ayude. Ella era muy religiosa, muy católica, se aferraba mucho a sus ídolos, a sus imágenes, cosas que ninguno de ellos pudieron ayudarla, ni ellos, ni los brujos, ni satanistas. En ningún lado ella pudo recibir lo que recibió con Cristo Jesús. Un día, yo era chica, habré tenido en el 92 10 años tuve. Una vecina la acompañó a la iglesia evangélica. Ella no quería saber nada porque ella odiaba los evangelios. Y viendo su condición, dijo, bueno, voy a probar. Probé tantas cosas, voy a probar esto también. Y la vecina la llevó. Lo primero que ella siempre cuenta que le dijo a los pastores, a mí no me van a sacar los santos, no me van a sacar mis santos. Y los pastores sabiamente le dijeron que ellos no le iban a sacar nada, que solamente la iban a ayudar a que ella pudiera ser libre y estar bien, que solo querían verla bien. Y eso fue suficiente para mi mamá. Con el tiempo, ella se convirtió al Señor y tiró todos los santos, aceptó a Cristo en su corazón, sirvió a Dios hasta el día de hoy. Pasaron muchos años, estamos en el 2026, del año 90, ella sigue a Cristo. Y en ese camino ella ha perdido a su hijo con 16 años en un accidente de moto. En ese camino perdió a su madre, en ese camino perdió a una hermana, en ese camino perdió a su esposo, quedó sola con 4 chicos a los 46 años. Y cuando mi papá falleció, ella se fue a vivir a Corrientes con mis hermanos en el 2003. Cuento todo esto desde mi mamá porque la promesa llegó a mí por ella, por sus oraciones, por su fidelidad al Señor, a pesar de sus luchas, sus pruebas, sus fallas, sus caídas, sus levantadas, ella siempre estuvo orando por mí. Y gracias a esas oraciones, hoy yo estoy acá, hoy estoy en pie, creyendo en ese Dios de mi madre, porque he pasado tanto en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, en mi adultez, que me negué a creer en ese Dios. Sabía que Dios existía, pero no para mí. No lo necesitaba. Creía que yo podía sola. Siempre me creí que podía todo, que lo iba a lograr todo, que no necesitaba de nadie, pero necesitaba de todos. Me volví una mujer manipuladora, impulsiva, vengativa, rencorosa, odiosa, mala, perversa. A medida que fue pasando el tiempo, fui disfrazando esa dureza, fui disfrazando el dolor que había en mi corazón con dureza. Como no quería sufrir más, me hice una coraza que era de papel. No era de acero, era de papel.
porque también igual sufría a pesar de que parecía dura. El orgullo y la soberbia, la arrogancia me llevaban a cometer muchos errores, errores que tuvieron sus consecuencias. Cuando era chica hay muchas cosas que no recuerdo de chica. Puedo recordar cosas muy puntuales como algo que no le perdoné a mi papá, por ejemplo. Parece una tontera, pero con el tiempo me di cuenta que eso marcó mi vida. Cuando mi papá le compró 2 vasos a mis hermanos y a mí no me trajo. Me sentí rechazada, me sentí despreciada, me sentí como que yo no valía. Me dolió mucho porque nunca me lo compró. Él falleció y se fue sin darme el vasito. Cuando llegué a Cristo perdoné eso porque era algo que me marcó. Yo tengo 2 hijos hoy y trato de darle a los 2. En lo posible siempre a los 2. No darle a uno sí, al otro no. Porque a mí me marcó eso. Sentí diferencia, sentí rechazo, desprecio. Quizás mi papá no lo hizo con mala intención, pero en mi inocencia, en mi niñez, yo lo creí, lo sentí y me marcó. Crecí con esa raíz de amargura, que se hizo dura después, grande. Una raíz que fue difícil arrancarla, pero el Señor la arrancó, a medida que yo fui dejando que Él trabaje conmigo. Eso fue algo que me marcó. Otra cosa que me marcó también, cada vez que me acordaba, cada vez que mi papá me retaba o me pegaba. Me acordaba de una vez cuando era muy chica y me pegó tanto que me hizo estrella. Tanto me pegó, habré tenido 7, 8 años. Porque me caí en la zanja y él me decía que no saltara en ese lugar, en un pozo, era un pozo, una zanja donde hay agua sucia y todo eso. Y yo saltaba y hasta que me caí. ¿Para qué? Mi papá me hizo ver estrella. Y eso fue algo que también guardé rencor, fue algo que fui alimentando en mi corazón desde tan pequeña. Cada vez que me enojaba con él, recordaba eso, lo maldije, lo odié, porque yo decía, ¿cómo podía pegarle a una nena tan chiquita, indefensa, que no se podía defender? No tuve el amor de mis padres, no tuve el amor de papá, no tuve el amor de mamá. Sé que ellos no los justifico porque no soy Dios para justificar. Sí los entiendo de que ellos se criaron de esa forma, se criaron a los golpes. Desde muy chiquito tuvieron que trabajar, sufrieron carencia de amor, de afecto. Entonces hoy de grande entendí qué podían darme ellos si ellos no lo tenían. Me amaron a su manera. Somos 10 hermanos, pero yo voy a hablar de mí. Por eso me dirijo a mí. Me amaron a su manera y como pudieron. Nunca me hicieron faltar nada económicamente. Aún en la pobreza, en la humildad, nunca me faltó nada. Pero sí me faltó amor, me faltó afecto, me faltó seguridad, confianza. Crecí con carencia de amor, carencia de afecto. De grande me costó que me abrazaran, me costó dejarme amar. Me negaba al amor, pero a la vez buscaba a alguien que me quiera. Buscaba a alguien que me cuide, buscaba a alguien que me hiciera sentir segura, confiada. Pero a medida que fue pasando el tiempo no lo encontré. Después, viví en la juventud, mi adolescencia, juventud prisionera. Hasta me sentía esclava en mi casa. Lavar, cocinar, hacer las compras, cuidar a mis hermanos, ir al colegio, volver a mi casa. No me dejaban salir, no me dejaban tener amigos, no me dejaban ir a ningún lado. Era del colegio a la casa al colegio. Y eso hizo que me sofocara. Cuando íbamos a la secundaria con mi hermana, íbamos a la noche, yo faltaba. Como mis padres no sabían si yo entraba al colegio, no entraban. Ellos me cuidaban, pero a la vez no me cuidaban. Ellos nos tenían una cajita de cristal donde había grietas que podíamos salir y filtrarnos por esos lados y escaparnos, porque íbamos a las 5 de la tarde al colegio, que quedaban como a 20 cuadras de mi casa. Pero no, como mis padres no nos llevaban, nosotros hacíamos que íbamos y faltábamos. No íbamos a las fiestas,
que hacían nuestros compañeros, donde yo tomaba, me alcoholizaba. Eran las 9:30, 10 de la noche, era la hora que mi papá por ahí nos iba a buscar en el auto. A esa hora nosotros ya estábamos en la puerta del colegio. Una vez estuve muy alcoholizada y no sé si mi papá no se dio cuenta. No sé cómo no se dio cuenta o no sintió el olor a alcohol que yo tenía. Estaba muy embriagada. Pero bueno, no se dio cuenta, no sé. O no quiso darse cuenta. Y así faltaba al colegio y me escapaba con mi hermana. Hasta que terminamos el colegio, terminamos el secundario. Pero cuando terminamos el secundario, mi papá falleció. Él falleció en el 2002. Yo para entonces he tenido muchos noviecitos, así que los veía cada tanto, como no salía, pero aprovechaba la salida a comprar o cuando iba al colegio. Esos noviecitos inocentes, no como los de ahora, era inocencia antes. Era más que beso y nada más, ¿no? Pero con el tiempo, mi vecino era un hombre mayor. Yo tenía ya 18 años y él 40. Era un hombre que me buscó, me persiguió, me sedujo de una manera u otra. Yo buscando afecto, buscando amor. Él insistió tanto que bueno, le di una oportunidad. Cuando todavía iba al secundario él me acompañaba. Nos encontrábamos en la calle, pasábamos tiempo. En las noches cuando yo tenía que verlo, esperaba que todos se durmieran en mi casa y me iba a su casa, me escapaba. Como vive al lado, todavía sigue viviendo al lado, vive al lado, me encontraba con él. Me sentía por un momento segura y confiada. Me sentía querida, amada, me daba todos los gustos, me compraba cosas, me sentía halagada, segura. Sufría porque no podía salir con él, porque como mis padres todavía no sabían que yo tenía novio, él salía a todos lados y yo sufría mucho. Hasta que en el 2002, mi papá falleció en el noviembre del 2002, pero en enero, febrero del 2002, mi papá se enteró que yo estaba de novia con él, le avisé, tuve que contarle porque se descubrió cosas en mi casa y bueno, salieron muchas cosas a la luz y tuvimos que enfrentarlos con mis hermanas. Y en una de esas tuve que decir que yo estaba de novia con él y bueno, mis padres pidieron que él venga a hablar por mí. Él vino a hablar, a pedir, digamos, como quien dice, mi mano. Mi papá lo permitió porque a pesar de la diferencia de edad que teníamos, mi papá sabía que yo iba a estar bien, que esta persona me iba a cuidar y lo aceptó. Yo pensé que no lo iba a aceptar porque él me llevaba 22 años, mi pareja, mi expareja, 22 años. Como dije, yo tenía 18 y él 40. Pero antes de que mis padres se enteraran de que yo estaba de novia, en el 2001, porque yo con Carlos me puse de novia en diciembre del 2020. Y él fue todo, fue mi primera vez, el padre de mi primer hijo, mi primer pareja. Él fue todo para mí. Permití muchas cosas que hoy no las permitiría, pero hoy porque ya soy adulta. Pero en ese tiempo que todavía era chica, era inocente, ignorante de la vida todavía, no sabía con qué me iba a encontrar en el mundo, permití cosas que hoy no las permitiría, pero bueno, después sigo con eso. A lo que voy es que cuando empecé a estar con él, como novio, bien, novios, en el 2001, diciembre, por ahí fue, quedé embarazada, pero mis padres todavía no sabían, porque mi papá se enteró en el 2002 que yo estaba con Carlos.
En el 2001, cuando quedé embarazada, yo dije, no, me muero. Mis padres se enteran, mi papá se entera, primero me mata a mí, después se muere él, dije. Yo no quería saber nada, tenía miedo a todo esto, yo no sabía lo que era un médico, nunca me enseñaron a cuidarme, nunca me hablaron, aún Carlos siendo mayor nunca me aconsejó nada, porque él también era un hombre ya grande, con costumbres de un hombre adulto, porque él era un hombre adulto, pero un hombre de campo, que también se crió como mis padres. Pero nunca me hablaron de cómo cuidarme, nunca me llevaron al médico, nunca supe nada. Entonces yo dije, cuando mi padre se entere que yo quedé embarazada, me mata. No quiero que a él le pase nada, yo no quiero tener este bebé. Lo primero que dije, no quiero, Carlos quería, pero yo no. Mi papá no sabía que tenía novio, imagínense si se enterara que estaba embarazada. Hice de todo para no tenerlo, me puse inyecciones, nada, hasta que conseguí una pastilla. Con tan solo, ya creo que tenía 19 años. Pero mis 19 años no eran como los 19 años de las chicas de ahora. Mis 19 años era 19 años de inocencia, de ignorancia. Una joven con miedos, porque yo tenía miedo que mi papá me pegue, que me humille. Porque después lo viví con mi hermana cuando quedó embarazada, que en su dolor, en su enojo, en su frustración, mi papá sufrió mucho. Y ese dolor lo llevó a la muerte, porque era un hombre tan orgulloso. Y el golpe que le dio mi hermana cuando quedó embarazada lo devastó a él. Y eso es lo que yo no quería. En definitiva, igual falleció. Pero a lo que voy es que yo preferí morirme yo y no que se muera mi papá. En ese tiempo no tenía dimensión de las cosas que hacía. Me provoqué yo ese aborto. Estuve 20 días con hemorragia. Nadie sabía lo que yo estaba pasando, lo pasé sola. Podía haber muerto, pero Dios aún tenía cuidado de mí, aún tenía misericordia de mí. Y aún así Él me cuidó a pesar de mi error, de lo que había hecho. Y mis padres me cuidaban, pero ellos no sabían lo que yo había hecho. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía que me drogaba con pastillas, porque yo no quería vivir, porque estaba cansada, porque no tenía fuerza, porque no tenía con quién hablar si ellos no hablaban con nosotros. No podía tener esas confianzas con ellos. Para mí mis padres eran extraños. Eran mis padres de palabra, pero no esos padres cariñosos, amorosos. Esos padres que vos te podés sentir confiada de que te van a cuidar, de que te van a aconsejar, de que te van a apoyar. No los tuve. Era como el ejército en mi casa. Y pasó eso. Después, en el 2002, tuve que contarle a mis padres que Carlos era mi novio. Lo aceptaron. Estuvimos bien con Carlos, aunque en ese tiempo, aún estando mi papá y mi mamá todavía, en el noviazgo yo era una chica muy caprichosa, muy malcriada, porque él me malcriaba mucho, Carlos. Me compraba de todo, hacía de todo por mí, y cuando no lo hacía yo me enojaba, me encaprichaba, lo maltrataba, y bueno, y ahí hubo discusiones, hubo peleas, levantada de mano, me levantó la mano un par de veces él, zamarreo, cachetazo, algo así, que yo perdoné. En la primera levantada de mano yo ya tendría que haberlo cortado, pero bueno, lo perdoné porque me pedía perdón, porque decía que me amaba, y yo sé que él me amaba, a su manera. Y yo como que estaba acostumbrada ya a los cachetazos, ¿no? Porque ya venía de una casa donde sufrí maltrato.
violencia. Y estuvimos así, yo decía, no le digo nada a mis padres porque si les digo me van a querer que lo deje. Y no les dije nada, así que me quedé callada y soporté. Estuvimos con Carlos mucho tiempo. Cuando mi papá falleció, en el 2002, en noviembre del 2002, en febrero del 2003, mi mamá se fue a Corrientes a edificarse una casa e irse con todos mis hermanos allá. Y ella se fue con una de mis hermanas y me quedé yo a cargo de mis hermanitos. Y ahí yo me sentía libre para estar con Carlos, para verlo, para ir a su casa, para quedarme a dormir con él. Total, no había nadie que me diga nada. Me sentí libre. Queda mal decirlo esto lo noté hace poco. Dios me trajo a mente cuando oraba, que cuando mi papá murió yo me sentí libre. Ojo, yo amaba y amo a mi papá. Hubiera dado todo porque hoy esté con vida y que él viera a sus hijos, sus nietos crecer. Pero en ese tiempo, en ese momento, me sentí libre. Me sentí libre cuando él se fue. No lo sufrí, no lo lloré, lo extrañé. Y extrañé un papá que nunca tuve. Un papá que me abrazara, que me dijera, hija, te amo, hija, ¿qué necesitas? Hija, estoy para escucharte. Ese padre extrañé que nunca tuve. Pero bueno, no justifico a nadie porque, como dije, no soy Dios para justificar, pero sí trato de entender y entiendo su crianza, que no fue fácil. Yo ya lo perdoné, lo amo, como amo a mi mamá y a cada una de las personas que me lastimaron. Pero para amarlos y perdonarlos tuve que pasar por muchas cosas. Cosas que Dios me hizo pasar para transformar mi corazón. Cuando me fui en febrero, en febrero nos fuimos con Carlos de vacaciones a Santiago. Y cuando volví ya mi mamá y mis hermanos se habían ido toda corriente. Mi mamá pidió un camión y se fueron. Ya tenía un lugar donde estar allá. Cuando yo llegué me encontré en la nada, no había nadie en la casa de mi mamá. Sufrí mucho, extrañaba a mis hermanos, mi casa. Lloraba en silencio. Y yo me quedé. Porque Carlos me quería y yo lo quería a él. Y menos mal que me quedé, porque estaba embarazada. En marzo me di cuenta que estaba embarazada. Quedé embarazada y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Lo tengo o no lo tengo? Porque anterior de mi hijo que hoy tengo, yo me hice 3 abortos. Ya para mí era una costumbre eso. Como no me pasó nada, no tomaba dimensión de lo que estaba haciendo. De que corría riesgo en mi vida, de que fui una asesina, maté a mis propios hijos. Porque eran vidas que estaban dentro de mí y yo no me daba cuenta porque para mí no era nada, hasta que Cristo llegó a mi vida y me hizo ver lo que hice, pero no para condenarme, sino para perdonarme, para reconocer mi error, pedir perdón y restaurarme, porque para eso vino Cristo, para sanarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Después de esos 3, cuando quedé embarazada de Martín, le digo a Carlos, ¿qué hago? ¿Lo tengo o no? Y Carlos me dijo, no, tenelo, que te quiere morir, me dice. Y yo creo que fue el Señor que dijo, tenelo, porque ya estaban los planes de Dios que mi hijo naciera. Y en noviembre, al aniversario de mi papá, nació Martín, el 13 de noviembre del 2003. Y cuando él nació, fue una razón para vivir para mí. Me aferré a mi hijo. Carlito amó a su hijo y lo ama con toda su alma, su único hijo. Fue todo para él. Yo quedé en segundo plano.
pero él con su hijo era todo y eso amo, hasta el día de hoy. En el 2003 nació Martín, seguimos ahí con Carlos, discusiones, peleas. Ya él no me mostraba el afecto, ya lo que él me había pintado cuando éramos novios ya no existía. Y yo seguía siendo una caprichosa porque siempre digo que el tango se baila de a dos, ¿no? Pero ¿cómo iba a saber yo cosas si nadie me enseñó? Nadie me habló, nadie me aconsejó, no tenía nadie. Me había quedado sola. Aunque Dios había puesto en mi camino aún, en mi rebeldía, Dios había puesto personas en mi camino para que me ayudaran en los momentos difíciles. Me fui 2 veces de la casa de Carlos con mi hijo. La primera vez me fui y volví. No, me fui cuando estaba embarazada. Cuando él me levantó la mano, me ahorcó, me dejó marcado mi cuello, porque le dije que no lo quería. Y yo decía tantas cosas. Ese día me fui, estaba de 7 meses embarazada. Y me fui a la casa de mis primos, después me fue a buscar, volví, lo perdoné. Después me fui de nuevo a la casa de mis cuñadas. Me fue a buscar, volví de nuevo. Y la tercera vez que me fui no volví más. Martín tenía 2 años cuando me separé. Tenía 2 años cuando me separé. Me separé, yo ya empecé a adulterar, a fornicar. Comencé a mirar a otros hombres con el deseo de buscar a alguien que me ame, que me valore, que me respete. Alguien a quien yo pudiera manejar, porque a Carlos no podía manejarlo y ya no me interesaba. Ya no quería pelear, no sabía ni cómo pelear por una familia porque no sabía. Me cansé de que él me levantara la mano. No me pegaba al punto de decir, bueno, me dejaba inconsciente, no, pero era los amarreos, la pantufla, un cachetazo. Yo no quería soportar eso. Ya venía de unos padres que me pegaban. Una pareja que me pegue también, no, dije. Y ahí conocí al que hoy es mi actual pareja, con el que me casé, que también pasé las de Caín. Lo conocí a Toby. Él era un hombre casado, con 3 hijos. Según él estaba separado. Vivía en su casa con sus hijos, con su ex por los chicos, según él decía. Y nos conocimos en una fiesta de los tíos, la casa de los tíos. Y él me empezó a seducir. Y yo caí primero porque estaba carente de afecto. Segundo porque quería vengarme de Carlos. Había una sed de venganza dentro de mí, llena de odio, de rencor. A todo esto, por tanto odio, por tanto rencor, por tanta soledad, me empecé a castigar yo, a lastimarme, a cortarme los brazos, las piernas. Quería sentir dolor en la carne y no en mi alma, porque no quería que me duela más el alma, el corazón. Me dolía tanto lo que vivía, tanta la soledad, la ausencia de mis padres, mis hermanos, el haber fracasado en mi pareja. Era tanto lo que me dolía que yo empecé a castigar mi cuerpo. Me volví también bulímica. Estaba tan flaca porque ya no... O comía y lo desechaba. Y así tuve mucho tiempo. Eso me cambió mi estado de ánimo, el sueño. Vivía estresada, enojada, molesta. Todo ya me caía mal. Pero era tanto lo que estaba mal que yo me lastimaba a mí misma. Cuando Toby llegó a mi vida, yo ya estaba separada. Vivía también en la misma casa, pero llevábamos 6 meses separados. Para la gente del mundo yo estaba juntada. Tenía mi pareja, mi hijo, pero dentro de la casa éramos 2 extraños.
Por eso a veces nos apresuramos en juzgar a las personas y me pongo yo en primer lugar, porque no sabemos lo que vive la otra persona del otro lado, no sabemos su historia. Podemos juzgar por lo de afuera, pero adentro solamente cada persona sabe lo que pasa y lo que vive. Y no somos quien para juzgar. Toby me sedujo, yo caí por venganza, me quería vengar de Carlos, lo odiaba tanto. Era tanto el odio que tenía que quería destruirlo. Y así me empecé a ver con Toby. Nos encontramos cada vez más seguido, cada vez más. Y estuvimos en relación así 5 meses. Hasta que después me separé de Carlos. Y él se separó de su mujer. Me vine a vivir en mi casa, en mi casillita. Y Carlos pensó que yo iba a volver. Porque siempre que me iba volvía, pero esta vez no volví. Se enteró que yo lo engañaba con su compañero de trabajo, con su supuesto amigo, y esa vez fue un desastre. Problema, amenaza, y yo sola con mi hijo. Porque a todo esto Toby no dio la cara, no, me dejó sola en la pampa y la vía. Pero bueno, así todo salí adelante con la misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de mí a pesar de todos mis errores. Él cuidaba de mí porque había una mujer con todos sus errores y todos sus defectos que oraba por mí, clamaba por mí. Que a todo esto ella siempre me hablaba de Dios, pero yo no quería saber nada. Pero sus oraciones cuidaron de mí. Me vine a vivir a mi casa, a mi casilla, con Martín, no teníamos nada, pero aún así Carlito me dio todo. Me dio cama, frazada, sábana, una heladera, una cocinita, una garrafa, para que no me faltara nada por su hijo, ¿no? Capaz que él pensaba de nuevo que iba a volver. Cuando se enteró que yo estaba con Toby, se armó un desastre. Y aún así él me pedía perdón y quería volver conmigo, quería que yo vuelva con él, que me iba a dar todo, que no me iba a faltar nada, pero no, ya dije basta. Y cuando se enteró que andaba con Toby, se armó un problema. Cuando la ex se enteró que la dejó a ella por mí también, ahí vino las consecuencias de mis pecados, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Yo me metí en un lugar donde no debía y sufrí las consecuencias. Me metía con hombres casados, era una adúltera, me gustaba, no a mí, lo que había dentro de mí, ese espíritu inmundo que había en mí y que me usaba para sus placeres y sus deseos pecaminosos. Y usaba esta carne, este estuche. Pero cuando llegó Cristo a mi vida, todo eso se rompió. Y Cristo llegó a mi vida en el 2008. Yo ya estaba con Toby. Yo me junté con Toby en el 2006. Después de 2 años que vivimos con Toby juntos, al lado de la casa de mi ex, que tuvimos que pasar las de Caín por él y por la ex de mi marido, yo tuve que soportar lo que era Toby. Era un hombre mujeriego, con sus mañas, mentiroso. He descubierto muchas cosas de él que llegaron a volverme loca, de odio, de rencor. Le levantaba la mano, le rompía celulares, le hacía pasar vergüenza, lo humillaba. Y yo decía, salí de una y me metí en otra peor, ¿y ahora qué hago? Lo odié, llegué a odiarlo a Toby, quería matarlo, quería destruirlo. Era tanto el odio que sentía por él, porque decía, arruiné mi vida por esto. Pero bueno, terminé tomando mi propia medicina. Lo que yo hice me lo hicieron a mí. Supe lo que era vivir como una mujer traicionada, avergonzada, que la engañen, que le fallen, que le mientan. Todo fue necesario, todo obró para bien, aunque en el momento uno no lo entiende y duele, todo obra para bien, todo. He descubierto mensajes, cosas que él hacía. Él lo niega hasta el día de hoy, por más que vaya a la iglesia, que haya aceptado a Cristo, que se haya bautizado, todo, él lo niega hasta el día de hoy. Pero bueno,
Yo lo vi, no estoy loca, lo vi, lo viví, lo conocí en sus peores facetas. Y eso me daba lugar a mí a vengarme de él, de maltratarlo, de humillarlo, de amenazarlo. Lo perdonaba de la boca para afuera, pero cada vez que él hacía algo lo amenazaba y lo maltrataba con lo que él me había hecho. Para mí era conveniente las fallas de él porque yo podía manejarlo. Podía dominarlo de una manera u otra, como quien dice. No suena mal, pero bueno, así lo veía yo. Hasta que llegó un momento que no soporté más. Y en febrero del 2008, cuando descubrí otros mensajes que él tenía en su celular, no quise saber más nada. Él estaba mal un tiempo también. Estaba tan mal que él lo único que quería morirse, veía gente muerta, veía espíritu, lo acompañé al curandero. Yo no creía en eso, pero bueno, por él lo acompañé al curandero. Le hacían curaciones, no sé qué le hacían a él, pero estaba bien 2 días y después volvía a estar peor. Pero bueno, no era por ahí el tema, ¿no? Y yo le dije una vez a Toby, bueno, si seguís así, podemos ir a la iglesia del apóstol, Millán. A mí me gusta ir ahí. Yo cuando era chica le decía a mi mamá que quería ir ahí. Y podíamos ir. Quién sabe, por ahí nos ayude, le dije, pero quedó ahí, nunca fuimos. Pero en febrero del 2008 tomé la decisión de irme a Corrientes con Martín, ya con la decisión de separarme. Yo la llamo a mi mamá, le dije que iba a ir, resumiendo todo lo que pasé, ¿no? Y mi mamá contenta me dice, ay, qué bueno, hija, va a haber una campaña acá, qué bueno vas a poder estar. Yo le dije, ma, déjeme de molestar a mí, yo no voy a la iglesia, ni a la campaña, ni nada. Yo me voy a ir al corso a divertirme, le dije. Claro, mi intención era ir a Corrientes, ir a los corsos y a encontrarme con un hombre allá con el que yo me veía cada vez que iba a Corrientes. Era un amor de verano que tuve de mi adolescencia y nunca lo corté. Y dije, bueno, lo voy a ver a él y con ese un clavo saca otro clavo, era yo. Pero me fui con esa intención. La única manera de arrancármelo a Toby de la mente y de mi corazón era volverlo a ver a Marcelo y estar con él. Pero me fui con esos planes, pero Dios tenía otros para mi vida. Por eso yo sé y aprendí y entendí que los planes nuestros no son lo de Dios. Dios tiene otros planes mejores para nuestras vidas. Me fui y al día siguiente, llegaron unas misioneras a la casa de mi mamá. 2 mujeres se quedaron en su casa y lo demás se fueron esparciendo en otras casas. Pero esas 2 mujeres que quedaron en la casa de mi mamá, una de ellas, cuando la vi, algo dentro de mí se manifestó y sentí que la odiaba. No era yo, era lo que había dentro mío, que sabía que en cualquier momento eso tenía que salir de ahí. Y la odié, me quería ir. Yo decía, si ella se queda, yo me vuelvo a mi casa, vuelvo a Buenos Aires. No la quiero ver, y así, ¿no? Hasta que mis hermanas me calmaron, me tranquilizaron. Y llegando a la tarde, yo me había ido por el corso y porque mi hermana iba a bautizar a la iglesia católica a su hijito, que yo iba a ser la madrina. Y Toby iba a ser el padrino, pero me fui yo sola. Toby todavía no salía de vacaciones. Y llegando a la tarde, mi mamá estaba hablando con esa señora Miriam, que fue mi mentora después. Estaban sentadas afuera hablando con mis hermanas, con mi mamá, y yo me fui y me senté, porque soy de esas personas que observa mucho cuando quiere. Y la escuché, y como la escuché, me enamoró. Algo dentro de mí hizo wow. La escuché hablar con tanta sabiduría. Y me miró fijo y me dijo, mami, ¿tenés hambre? Y yo le dije, sí, como ya era tarde tenía hambre. Me dice, no, pero hambre de la palabra. Y le dije, sí, ¿querés reconciliarte con el Señor? Sí, le dije. Y bueno, me hizo la oración de fe y ese día lloré tanto. Mi mamá se sorprendió porque nunca me vio llorar. Y lloré tanto y ella me decía que yo perdonara a las personas que me lastimaron. Yo no quería. Y ella me decía de nuevo, hasta que yo le dije, bueno, perdona a tal persona. Y le decía yo al Señor, Señor, ¿cómo es perdonar? Porque yo no sé lo que es el perdón. Sé lo que es el perdón de la boca para afuera, pero el verdadero perdón no sé cómo es.
Y en ese momento que yo hablaba en el Espíritu con Dios, sentí ese verdadero perdón. Dios me mostró lo que era el verdadero perdón. Y el perdón era recordar, pero no dolía. Después que me ministró, oró por mí esta mujer, nos fuimos con mis hermanas a la plaza y fue la primera vez que sentí la presencia de Dios. Sentí una paz inigualable, una paz que nunca la sentí. Caminaba entre las nubes. Parecía drogada en el espíritu. Y cada vez que Toby me llamaba era para discutir, está con la otra, que la otra, y que la otra, y que la otra. Pero esa vez que me llamó, después me llamó Toby, le conté lo que había pasado y era otra persona. Yo era otra persona. Y me acostaba en la cama pensando en lo que Toby me había hecho y no me acordaba. No recordaba en ese momento, hoy me acuerdo, sí, pero en ese momento era como que Dios me borró de la mente todo y sanó mi alma, mi mente, mi corazón. Después tuve que hacer un proceso de muchas cosas, ¿no? De cambio en mi vida. Y el fin de semana habrá sido un jueves. Sábado Toby llegaba a Corrientes. Él tuvo mucha lucha también acá, porque él decía que iba allá y mi familia le iba a maltratar por lo que habíamos pasado. La luchó mucho, pero pudo ir. Llegó sábado allá y ese sábado a la mañana Martín se levantó con una crisis de asma, que le había declarado el médico que iba a ser asmático crónico. Para la gloria de Dios, Dios lo sanó también de eso a mi hijo. No podía respirar, parecía que se me moría mi hijo. Empezaron a orar por él y yo le dije a Dios: Señor, si de verdad existís, que cuando yo vuelva con Toby de la terminal, que mi hijo esté bien. Y volvíamos con Toby en el camino y salió corriendo Martín. Y estaba bien, estaba sano, estaba re sano. Y ahí me di cuenta de que Dios existía, porque mi hijo parecía que se estaba muriendo y Dios le había dado vida. Y dio vida a mi vida también. Y ahí empezó el proceso de sanidad conmigo en el 2008. En 2009 me fui a Córdoba a conocer la familia de Miriam. Y desde ese momento ella fue mi mentora. Ella me enseñaba, me guiaba, cuando estaba mal me exhortaba. Cuando yo estaba mal, a veces que estuve mal con Toby, ella una vez vino por 2 días, porque yo ya me estaba separando nuevamente de Toby y ella vino, me aconsejó, me habló y Dios volvía a restaurar mi vida, mi matrimonio, mi casa. Cuando ella murió en el 2016, se fue parte de mi vida. Me costó mucho hacer el duelo, pero Dios sanó también mi corazón. Me sentía sola, la extrañaba, pero Dios llenó esos vacíos. Del 2008 hasta el día de hoy, 2026, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Muchas cosas que cambiar por mí. Tuve que aprender a amar y a perdonar aún a aquellos que me lastimaron. Pedí perdón, perdoné abuso, maltrato, humillación, traición e infidelidades. Pero perdoné porque Dios me perdonó a mí. Si Dios me perdonó a mí todo lo que yo hice, asesina, homicida, perversa, vengativa, orgullosa, soberbia, arrogante, una mujer llena de odio y de amargura, si Dios me perdonó todo eso a mí, ¿quién soy yo para no perdonar? Aún en medio de mi dolor, yo perdonaba y perdono. ¿Por qué? Porque recibí ese perdón, porque recibí ese amor. Y hay algo que marcó mucho mi vida también, era el desahogarme con mi hijo más grande, que lo humillaba, que lo maltrataba, que le pegaba como me pegaban a mí. Él era tan chiquito y yo le pegaba, porque quería que se portara como un nene grande, pero no veía que era un niño. No supe darle amor, no supe darle cariño, el que me faltó a mí. Yo no supe darle lo que a mí me faltó. Y eso destrozó mi vida mucho tiempo, hasta hace poco, que Dios tuvo que sanar de verdad esa herida que había en mí. Marqué la vida de mi hijo, lo lastimé. Le rogué y le ruego a Dios que sane su corazón. Para mi hijo también es un proceso que él sane su corazón. Hoy ya tiene 23 años, va a cumplir y
y Él ha padecido mucho también conmigo. Pero sé que la gloria de Dios se va a manifestar en Él. Como mi hijo Enzo, ya mi hijo Enzo tiene 16 años. Con él fue distinto. En los 2 embarazos sufrí mucho, en los 2 embarazos no tuve el apoyo de mis parejas, no tuve el amor de ellos. Siempre me sentí sola, buscando amor, buscando un refugio, buscando sentirme valorada, querida, importante. Buscaba una identidad hasta que entendí que mi identidad está en Cristo y que mi valor viene de Dios y que si Él me ama, todo lo demás viene de a poco y por Él y para Él. Hoy aprendí a vivir en Cristo, en mi fe en Él, aunque no vea la solución, aunque no vea la solución de mis cosas, aunque me falten, aunque no entienda, aunque me ofendan y no entiendan por qué lo hacen o me traicionen, aunque me falten cosas, aún así yo sigo manteniendo mi fe. Por 12 años yo viví siendo una cristiana convencida. Me convencía que era cristiana, me convencía que seguía a Cristo. Era más una seguidora que una discípula. En el 2020, cuando pasamos el tema de la pandemia, ahí el Señor me hizo volverme a Él de todo corazón y me convertí a Cristo en el 2020. Cuando pasamos la pandemia, cuando sufrí con mi hijo, tenía 10 años y por todo lado hemos pasado por hospitales y hospitales, internado él con el tema de su vesícula. Lo vi sufrir, lo vi llorar y yo lloraba con él. Me sentía morir cada vez que lo veía a él. Yo perdía la fuerza. Pero las oraciones de mis hermanos y mi fe fue creciendo. Porque en ese momento ya las iglesias se cerraron, ya no podía ir a la iglesia. Yo me estaba perdiendo en mi adicción a la tele porque me había vuelto adicta a la tele. Era todo el día mirando tele, eran las 7 de la mañana y yo todavía seguía mirando series. ¿Por qué? Porque no quería pensar, no quería ver los problemas que estaba teniendo. Después, en el 2020, Dios tuvo que tocar la salud de mi hijo para que yo lo buscara con todo mi corazón para no perderme, porque a través de ese dolor yo me acerqué a Dios y aprendí a obedecerlo. Si yo no hubiera pasado lo que pasé con Enzo, yo hubiera estado perdida, porque ya no iba a la iglesia, se cerraron las iglesias, no oraba, no leía la Biblia, no ayunaba, no escuchaba prédica, no adoraba a Dios. Era una cristiana por decir cristiana. Y el cerrarse las iglesias ya iba a ser la perdición para mí. Más que me volví adicta, en vez, una forma de decir, de ponerme a orar, de hacer mis devocionales, yo me adiccionaba a la tele por no pensar en los problemas que estaba teniendo. Y Dios tuvo que llamar mi atención a través de mi hijo. Hemos pasado a la de Caín, porque no te querían atender por el tema de COVID. Estaban tan asustados con ese virus porque era nuevo y mataba a mucha gente. No se sabían con qué se iban a encontrar. Entonces mi hijo pasaba en segundo lugar. Hasta que, para la gloria de Dios, tocó el corazón de los médicos, lo operaron. Desde abril anduvimos por todos lados y recién en septiembre lo operaron. Pasé un trauma con él porque cada vez que le daban el alta yo no dormía, no comía. Lo hacía dormir a mi hijo en mi pieza porque tenía miedo que le vuelva a doler la panza, que volver a correr con él. Y después que lo operaron también volví a tener miedo. Tenía pánico de que mi hijo sufriera. Tuve que hacer un proceso de que Dios sanara y me diera seguridad y confiara plenamente en Dios de que Él tenía cuidado de mi hijo. Y en el 2020, ya a fines de 2020, empezaron a dar lugar en las iglesias que se abra a una distancia determinada. Entonces yo le dije a Dios: Señor, si vos me sacás de esta con mi hijo, yo te voy a servir hasta el día que me muera. Y así fue. Del 2020 hasta hoy, 2026, le sirvo al Señor. Esté enferma, esté mal, esté triste, esté enojada,
esté como esté, yo le sirvo a Dios. Aunque no tenga fuerza, voy a limpiar su casa. Aunque no tenga fuerza, voy a congregar. Aunque esté enojada, antes me enojaba y no iba. Antes estaba triste y no iba. Hoy estoy enojada, voy. Estoy triste, voy. Estoy enferma, voy igual. Y cada vez que quiero dejar todo, me acuerdo de esa promesa que le hice a Dios, de que le voy a servir hasta el día que me venga a buscar. Y así estoy. Para la gloria de Dios, Él me dio vida, perdonó mis pecados, sanó mis heridas. Hoy es el día a día de que pasamos lucha, pasamos pruebas, y mientras estemos en este mundo vamos a seguir pasando luchas y pruebas. Pero Dios nos da la fortaleza de seguir adelante. Si Él perdonó mis pecados, perdonó todas mis fallas, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no entender y no aceptar? Amar sin condición como Él me amó, perdonar como Él me perdonó. Lo que por gracia recibí, por gracia lo doy. Hoy sigo cargando mi cruz y sigo a Cristo. A pesar de todo, no importa la circunstancia que esté pasando. Solo debo saber y entender que Cristo es la solución y de que fuera de Él nada somos. Amén.